Operación Jaula, nave 8, cartel de Se alquila, junto a Patatas Mendizábal. Se empieza a sentir el run run de las grandes ocasiones. Los más comprueban sus armas reglamentarias al montar en el furgón policial. Todos saben quién es Norberto Lopetegui. Mucha tensión. No quieren quedar para la posteridad como los policías que intervinieron en la muerte de un jugador del Athletic. Más aún, casi todos desean lo contrario, poder contar a sus nietos que ellos participaron en su liberación. Poder decir muy alto que el equipo remontó, que gracias a ellos se consiguió no descender a segunda división. Recordad bien la cara de Norberto Lopetegui, no quiero un error, mis hijos me matan. Son las 10:30 de la mañana y el polígono está en plena ebullición. 3 furgonetas y media docena de coches camuflados avanzan por la autovía. El helicóptero vuela alto para no ser escuchado. Vigilará de que no escapen tirándose al monte. Chicos, chicas, el Athletic nos necesita. Su última sonrisa. No suele ser frecuente con consignas de este tipo, pero con el Athletic todo es especial. Se ajustan los cinturones del chaleco antibalas. Ya no volverán a sonreír hasta terminado el trabajo. Es la hora. Algunos se persignan, otros solo cierran los ojos. Todos se encomiendan a sus seres queridos. Cortada la calle a la derecha, cortada la calle a la izquierda. Trasera cubierta, repito, trasera cubierta. Tiradores en posición. El jefe que dirige el operativo lleva unos prismáticos. También es guapo. Todos son guapos, sobre todo los miembros de equipos especiales. Parece que hicieran un casting para contratarlos. Equipo de asalto en posición. Román está detrás del jefe del operativo, con chaleco también, por si acaso. ¡Aurrea! 12 hombres con escudos y metralletas avanzan en fila india. No llevan el ariete, la puerta está abierta. En pocos segundos han desaparecido engullidos por la nave. No se oye nada desde fuera. No se oyen disparos. Pasan unos segundos angustiosos. «Jefe, tiene usted que ver esto». «¿Qué es?», pregunta el jefe. «Venga», le responden. Todos quieren ver el escenario del crimen. Las palabras son ambiguas, pero se temen lo peor. Nadie ha gritado «¡una ambulancia!». Por lo tanto, lo que haya está sin vida. Tampoco el tono del policía suena muy dramático. Ninguna expresión de asco, por ejemplo. Román se teme lo peor. ¿Pasarán a la historia de la ciudad como el operativo que encontró sin vida a Norberto Lopetegui? Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Hola, soy José Francisco Alonso, profesor de filosofía y escritor de novela negra policíaca, y soy el autor de Bacalao de Bilbao. Bienvenido, José Francisco. Gracias, muchas gracias. Bueno, Bacalao de Bilbao arranca con la ciudad en vilo por la indecisión de Norberto Lopetegui, estrella del Athletic, sobre si continuar o no en el club. Este es el arranque. ¿Qué más podemos contar? Bueno, está dudando si, bueno, no se sabe si quiere seguir o no, si quiere seguir en el club. Y esto para la ciudad pues es un verdadero problema, porque es el mejor jugador del equipo y bueno, pues por el tipo de club que es el Atleti y el hecho de que solo juegue con jugadores de casa, etcétera, pues se convierte en una verdadera tragedia. Uh-huh. Bueno, una verdadera tragedia, empiezan a pasar ciertas cosas y ahí entra el ertzaina Román Escudero y Loizaga. Sí, que parece ser que alguien está persiguiendo de algún modo a Norberto Lopetegui o presionando, y bueno, es por esta indecisión que no se sabe cuál es el motivo para no seguir en el club.
y bueno, empiezan a recibir una serie de amenazas que no saben de dónde vienen y es ahí donde entra la Archaina. Es un caso poco policial porque, bueno, estamos hablando de una gran institución y, por tanto, pues bueno, es una investigación como un poco como en paralelo, ¿no? Y luego el profesor Loizaga, que en realidad es un profesor de instituto, lo que sería una especie de investigador aficionado, pues tampoco puede ir en las investigaciones oficiales. Entonces, bueno, es una especie de, bueno, mírame a ver qué está sucediendo aquí, dice el Atleti a la Archaina, a la policía, bueno, que Norberto, el futbolista, está recibiendo una serie de amenazas y a partir de ahí se desencadena un poco toda la trama. Sí, Román Escudero pues cuenta con su amigo Loizaga para iniciar esta investigación. No son nuevos Loizaga y Escudero, porque ya aparecen en otras novelas anteriores como Pistola bilbaína, Mil hojas de jamón y Café cortado. ¿Cómo podríamos definir el universo Loizaga? Bueno, se trata de una novela policíaca donde no se renuncia un poco al misterio, al intento de descubrir qué ha pasado y sobre todo por qué ha pasado, pero, pero un poco fuera del canon del policía profesional y muy cercana un poco a la vida normal, a lo que realmente hacen los ciudadanos del día a día, en este caso en Bilbao, ¿no? Es un poquito un policial amable en este sentido, porque no ocurren cosas extraordinarias, ocurren cosas que nos podían pasar a todos, ¿no? Y este es un poco el planteamiento de esta dupla de personajes, aunque en realidad el verdadero personaje es el profesor Loizaga, que es el que lleva un poco más la atmósfera, el peso de toda la historia, pero para poder llevar o investigar sobre delitos o sobre situaciones conflictivas, pues se apoya en Román, que es el China, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de un policial amable, que no por eso deja de ser duro, porque tiene momentos complicados, como puede ocurrir en la vida de toda, pero sin grandes estridencias ni cosas complicadas o complejas o grandes poderes de los protagonistas y todas estas cosas que bueno, yo personalmente, pues, en fin, reniego de ello, ¿no? A ver, no es que me parezca mal, es que sencillamente yo he elegido esta opción, ¿no? Algo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros, que entiendo yo que es la mejor forma de reflejar el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, y es un universo donde Bilbao es el epicentro, porque aparece en rincones de Bilbao, la comida está muy presente, toda la cultura, ¿no? Sí, yo vivo lejos de Bilbao desde hace ya muchos años por mi condición de profesor. Salí hace ya demasiado tiempo y entonces, bueno, yo quería escribir algo donde Bilbao fuese el protagonista, ¿no? Y bueno, esa es otra opción más también, aunque en un momento dado, como yo creo que el personaje tiene mucha personalidad, pues puede viajar a otros sitios y estar en otros espacios, pero en realidad es un homenaje a la ciudad, al Bilbao actual, además, porque es cierto que últimamente se están escribiendo bastantes novelas ambientadas en Bilbao, pero algunas de ellas pues hablan de un Bilbao pues más bien mítico, en fin, siempre está lloviendo, siempre hace frío, bueno, en fin, un País Vasco quizás demasiado arquetipado ahí en la idea de lo que tiene que ser, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es un Bilbao actual que me parece, para mí, es que es una ciudad muy alegre, muy divertida, muy viva, el Bilbao de ahora, de los últimos 20 años, que ha dejado atrás pues gran parte de sus problemas y que ha decidido ponerse a vivir. Y yo quería hacer un personaje que estuviese en ese mundo, ¿no? Entonces, es un homenaje a Bilbao y una especie de documento lo más fidedigno posible, porque yo eso sí que
lo trabajo bastante, intento que todo lo que sucede haya sucedido realmente. En este caso, que tiene que ver con el mundo del fútbol, aparecen los partidos son reales, los resultados son reales, lo que no son reales son los personajes. Entonces, bueno, es un poquito esta necesidad de contar una ciudad que es nueva y que se ha creído que puede vivir a su manera, que además siempre ha sido una manera muy peculiar de enfocar la vida. A pesar de ser profesor de filosofía, Loizaga tiene métodos un poco complicados, ¿eh? Esto de meter a su madre en las investigaciones, en fin. Sí, bueno, estas cosas algunas de las cuestiones vienen, algunas de las decisiones que toma el escritor vienen motivadas por los principios en los que se ha cimentado lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, en mi caso, yo quería que fuese un personaje que fuese muy curioso, que, que le moviese un poco la necesidad de encontrar la verdad, bueno, que es un móvil que tiene muchos personajes protagonistas de las novelas policíacas, ¿no? Pero en este caso no lo encontraba dentro de lo que sería la profesión de policía, porque creo que cada vez más los policías tienen menor capacidad de acción, ¿no? Y por tanto estuve buscando ahí quién podía hacer lo mismo que hace, defender los valores de la verdad que busca un policía, pero sin estar dentro, ¿no? Entonces decidí que fuese un profesor de filosofía, que para mí es muy sencillo porque, bueno, es un poco el universo en el que me muevo, ¿no? Y luego, claro, a cuenta de eso tenía toda la dificultad de hacer una trama creíble, y necesitaba la policía, necesitaba los jueces, y necesitaba también investigadores que fuesen aficionados, ¿no? Y entonces, pues se me ocurrió la madre de Loizaga, que es un personaje, en fin, maravilloso, que no deja de ser, pues eso, una señora mayor que quiere seguir muy viva y, y que no le apetece pasar el día como sus amigas, hablando de sus nietos, y entonces siempre está dispuesta a embarcarse en las investigaciones. Sí, tiene que haber ciertas peculiaridades. La cocina es una de ellas también, ¿no? El método que utiliza Loizaga para investigar, que tiene que ver con la comida. Y mucho con la tradición, ¿no? De la novela policíaca española, mediterránea, ¿no? Aunque Bilbao no sería mediterráneo. Y no, bueno, yo no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, que para mí Vázquez Montalbán ha sido una influencia, quizás no una influencia ahora cercana, sino de la juventud bueno, pues creo que además que se podría decir que habría un género o una forma de hacer el género que luego no ha tenido muchos continuadores, por lo menos en España. No, en fin, no hay una escuela de Vázquez Montalbán, ¿no? Todo el mundo le cita, todo el mundo dice que su labor fue encomiable, pero luego, si vemos, pues, por ejemplo, todo lo que se publica este mes, que es Canales Ingentes, vemos influencias muchísimo más potentes venidas de los países escandinavos, autores que se asemejan más a los norteamericanos, en fin, novela Cousy, en fin. Y Vázquez Montalbán pues ha quedado ahí como, con excepciones, pero ha quedado ahí un poco más como una figura muy singular que luego no ha tenido trayectoria. Pero a mí, mi mayor influencia yo creo que es Camilleri, eh, con el personaje Montalbano, bueno, que viene de la misma herencia, y lo que se está haciendo en Italia, que ahí sí que creo que Montalbano y Vázquez Montalbán indirectamente han creado escuela, y ya se puede hablar de 8, 10, 12 grandes autores que están haciendo lo que se llama novela negra mediterránea. Entonces, bueno, ese para mí es, cuando yo leo a esos autores, digo,
Bueno, estos son los mimbres con los que yo quiero trabajar, ¿no? Luego yo lo bilbainizo todo, lo intento dar mi sello, que bueno, eso yo creo que es lo que tienen que hacer todos los autores. Pero la digestión viene de ahí. Supongo que de más cosas también, ¿no? Pero por lo menos viene de ahí. Oye, el libro nos habla de la traición, un tema que es muy literario. ¿Qué querías explorar exactamente? Bueno, yo quería escribir un libro sobre la traición bueno, creo que en el fondo hay unos cuantos grandes temas en la literatura mundial y yo creo que la novela policíaca a veces peca de, de trabajar un poco sobre todos los grandes temas, ¿no? Es decir, que sí es cierto que el tema de la traición ha sido muy tratado dentro de la novela negra policíaca, pero hay otros, como otro tipo de emociones, y las del amor, etcétera, etcétera, que normalmente se rehusan, ¿no? Entonces, yo creo que el género, para hacerlo más grande, eh, tiene que tratar también sobre los temas universales sin miedo, ¿no? Entonces, a mí el tema de la traición siempre me ha parecido muy interesante y cuando yo empiezo a reflexionar cómo planteo una traición en Bilbao, pues de repente me doy cuenta de que, de que la gran traición sería el fútbol, ¿no? El fútbol que en Bilbao y en otras muchas partes es casi una religión y bueno, pues en fin, la traición de pareja, el adulterio está muy trabajada y bueno, yo creo ya a los tiempos en los que vamos que ya casi no es ni importante. Las traiciones de Estado a los ideales de la nación y tal, yo creo que también es un concepto un poco desfasado. Y yo creo que lo que nadie admite es que alguien cambie de equipo de fútbol, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció maravilloso porque era muy bilbaíno el tema. Eh, Quería expresar también lo que es el sentimiento de ser de un equipo peculiar, en este caso, y entonces se me cuadraba ahí un poco todo y entonces, bueno, pues en realidad es una novela sobre la tradición que al que no le guste el fútbol la puede leer perfectamente porque no es nada más que el trasfondo donde sucede la acción. Es que es poco habitual mezclar en la novela policíaca española humor y fútbol. Sí, bueno, lo del humor, yo creo que me estoy dando cuenta, llevo ya 4 novelas del profesor Loizaga y me- mm, creo que sería un poquito como un pequeño sello personal, ¿no? Como que me sale, ¿no? De hecho, en ocasiones, para no caer en la comicidad y un poco en el absurdo, pues intento controlarlo para que no... Pero bueno, debe ser una tendencia natural, ¿no? Eh, sí, yo soy, en fin, no sé, es que tampoco quiero sentar cátedra ni de nada, ¿no? A mí me gustan los proyectos que cada uno crea que pueden ser muy suyos y personales, ¿no? Entonces, a la hora de configurar la novela, pues yo voy buscando, la pienso mucho, cómo contar las cosas, ¿no? Cómo juntar un poco el engranaje. Y en este caso, que quería hacer una novela sobre la traición, pues el fútbol o sea, me vino necesariamente, ¿no? El tema del humor, bueno, el personaje es muy irónico, ¿no? Es un tipo que, que no, que se toma las cosas serias de la vida de forma menos seria y lo que a la gente no le parece tan serio, pues se lo toma, él sí se lo toma con más importancia, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un poco una forma de hacer, ¿no? Y bueno, no busco ser gracioso, no tiene esa intención, ¿no? Lo que creo es que a veces la mejor forma de enfrentarse a la vida es con humor, ¿no? Yo creo que la ironía, para mí, cuando yo encuentro en una novela una ironía fina, me parece un tesoro, ¿no? La mejor forma
de narrar es esta que se cimenta en la ironía. Entonces, pues bueno, yo también la quiero contar así y bueno, me sale un poquito esta vena irónica. Bueno, la ironía que nos lleva también a esa sutil crítica, en algunos momentos no tan sutil, sobre el fútbol contemporáneo, sobre cómo han cambiado, ¿no?, las bases del fútbol y lo que es ahora el fútbol. Me gustaría que hablaras un poco de esto, de cómo ha cambiado y de cómo te has documentado también, porque está muy bien documentado el libro. Sí, bueno, a ver, yo soy aficionado al fútbol, jugué al fútbol, llegué a jugar en el equipo de mi pueblo, de Baracaldo. En fin, tuve hasta ficha de profesional, aunque como no era nada bueno, pues duré poco y bueno, para mí el fútbol siempre ha sido algo más que 11 señores, o en este caso chicas, que también las veo y las disfruto, en pantalón corto, corriendo por un campo, ¿no? El fútbol es expresión de muchas cosas, ¿no? Y entonces el fútbol que yo viví de niño ha cambiado y se ha convertido en un negocio, ¿no? Y eso es un poquito lo que yo quería, no una crítica necesariamente, sino reflejar. A veces, cuando la novela policíaca se esfuerza mucho en criticar, eh, mm, pierde, pierde mensaje, ¿no? Entonces yo me esfuerzo más que en criticar, en mostrar que es cierto que ahora los jugadores tienen contratos gigantescos, sus cuestiones publicitarias están por encima del sentimiento a un club, todo se ha convertido en un gran espectáculo y bueno, eso es un poco lo que sucede también ahí en la trama. No sé si es mejor o es peor, ¿no? Bueno, a uno le suele gustar más aquello en lo que se crió, ¿no? Pero, a ver, esto puede ser un sesgo de la edad y uno puede estar equivocado, ¿no? Yo que tengo ahora niños pequeños que disfrutan del fútbol, estoy convencidos que este fútbol que ahora ellos viven y ven, para ellos es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, es simplemente ese reflejo de cómo han cambiado los tiempos y luego como el Atleti, que es un club que tiene muchísimos años, eh, se ajusta como puede a esos tiempos, sí, intentando seguir manteniendo los principios que le hacen especial, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también un homenaje al Atleti, a los seguidores del Atleti y un poco al fútbol entendido como una pasión y como un sentimiento. Si hablas de todo esto en el libro y ahora lo que estás comentando, pero también hay una presión muchísimo mayor en los jugadores, es decir, cobran muchísimo más, hay publicidad, hay mil cosas, pero la exigencia que ellos tienen también es muchísimo mayor, ¿no? Antes sí que se oían noticias de jugadores que a lo mejor llegaban a jugar después de haberse pegado la fiesta padre. Hoy en día eso, uf. Hoy en día, bueno, un jugador ahora mismo es un gran negocio, ¿no? Son como los caballos de las carreras de caballos, ¿no? Es decir, tienen un montón de gente detrás, asesores de imagen, fisios, preparadores, nutricionistas, todo porque, claro, son inmensas fuentes de dinero, ¿no? Entonces, claro, tienen que cuidarlo. Bueno, en este caso hay un antagonista en la novela que sería Noberto Lopetegui, que sería esta persona que no sabe si seguir en el Atleti o no. Y, y bueno, eh, sí que quería hacerle también un personaje real. A veces cuando uno hace una especie de villano, pues lo pone muy malo, muy malo, muy malo. Y como dices, pues yo creo que, en fin, cada uno toma sus decisiones y si sí o no, qué hace o qué no hace, pero evidentemente los futbolistas profesionales ahora tienen muchísima presión porque generan muchísimo dinero, ¿no? Bueno, esto es un poquito la otra cara del fútbol, ¿no? Y en este sentido, esta era una de las cosas que más me interesaba a la hora de escribir esta novela y es que eh, es una novela, o sea, es un tema muy negro, ¿no? No eh, eh, hay novela negra, policíaca
ambientada en el fútbol, pero hay muy poca en comparación a la importancia que tiene este mundo, ¿no? Eh, hay algunos autores. Vázquez Montalbán tiene una novela ambientada en el fútbol. El delantero centro murió al atardecer. Eh, mm, pero, pero no hay tanta. Debería, en fin, no sé si debería haber más, pero no hay una correspondencia entre la cantidad de importancia que tiene el fútbol, no como entretenimiento como deporte, sino como negocio, como poder, ¿vale? Y anda por ahí la gente diciendo que muchos contratos se cierran en los palcos de los grandes clubs. No quiero dar nombres, pero, o sea, no es un tema baladí, es una cuestión fundamental, ¿no? En el mundo actual, ¿no? No es porque sea el fútbol o porque sea un deporte, sino porque es una actividad que concita muchísimo interés, ¿no? Una persona normal en España piensa en fútbol muchísimo más tiempo que en otras muchas actividades, ¿no? Y por tanto habría que contar también esta dinámica, ¿no? Y eso ha sido un poco el esfuerzo de la novela también, ¿no? Contar que la realidad social como trasfondo de este mundo que no deja de ser muy importante en los tiempos actuales. ¿Y por qué crees entonces que hay tan pocas novelas? ¿Es porque los escritores no nos interesa el fútbol? Bueno, excepto tú y alguno más. ¿O qué pasa ahí? ¿Por qué no Yo se considera un gran tema? sí. Bueno, primero porque no forma parte del canon, ¿no? O sea, a veces cuando uno escribe sobre lo que ha leído, entonces hay temas y espacios que los ves con asiduidad, entonces los repites, los llevas a tu forma y entonces, bueno, pues no ha habido ahí una gran tradición y esa podría ser una razón. Otra razón es que eh, algunos entienden la literatura como una expresión de elitista, si se me puede permitir de densa y muy seria, ¿no? Y entonces, todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, pues parece como de segunda división, por utilizar un símil futbolístico, ¿no? Te pasa a la propia novela policíaca, ¿no? Que otros que lectores y críticos y autores de lo que podríamos llamar una novela seria, pues la toman poco en consideración porque eso es un entretenimiento, ¿no? Entonces aquí tendríamos un doble entretenimiento, ¿no? Un entretenimiento sobre otra cuestión que es todavía un entretenimiento. Y entonces, bueno, pues eso acaba por arrinconarla y llevarla a un lado. De hecho, yo lo planteo en la novela, la hija de Loizaga, que empieza la facultad, estudia filosofía como su padre, pues empieza a alejar del fútbol porque eso es el opio del pueblo, en fin, no está un poco dentro de lo que sería el canon de la cultural y no es un tema suficientemente elevado, ¿no? Y yo creo que es un error, ¿eh? Es un error gigantesco, porque eh, porque el que un tema sea popular, bueno, voy a decir una cosa que igual puede parecer exagerada y alguno pensará este por qué dice esto, si yo creo que al Quijote le pasó lo mismo. O sea, yo creo que Cervantes, de hecho, por lo que yo sé o lo que he leído, sus contemporáneos lo vieron como un divertimento y nada más. Y luego, porque él se puso a contar historias o sea, ficcionó sobre un personaje de caballerías, ¿no? Y que era el fútbol de aquella época, ¿no? Y con su héroe, así, en fin, era muy asimilable, ¿no? Y entonces sus contemporáneos, pues, lo leían con mucho placer porque les entretenía, ¿no? Y luego el paso del tiempo hizo que encontrásemos ahí una figura, un personaje que traspasaba los tiempos, ¿no? Yo no pretendo tanto, en fin, pero, pero si tú quieres contar el mundo de ahora, mm, el fútbol es uno de los instrumentos posibles, ¿eh? Hay más, por supuesto, pero, pero bueno, la ópera no.
en fin, a mí me encanta la ópera, pero no es una cuestión de masas, ¿no? Y por tanto no está en el inconsciente colectivo, y el fútbol sí. Y esa es un poco la necesidad de que haya autores que se atrevan con esta trama. En las últimas semanas, en el último mes se han publicado 2 columnas de opinión que critican duramente el mundo editorial. Rosa Montero, en La mayoría de los escritores, habla de la precariedad del oficio y de cómo las editoriales tratan a los autores como apuestas de bajo coste. El otro artículo es el de Arturo Pérez Reverte, es una columna de opinión que en las editoriales tienen muy poca vergüenza, ya solo con el título ya podemos hacernos una idea del contenido. Denuncia que los sellos editoriales priorizan a famosos sin experiencia literaria buscando solo el beneficio. ¿Qué opinas sobre todas estas polémicas, sobre todos estos 2 artículos en concreto? Sí, yo los he leído los dos y bueno, de primeras, antes de entrar en el contenido, no me parece mal, al revés, me parece sano que, que haya, que haya una reflexión sobre estas cuestiones. Yo creo que cualquier ámbito y la novela policíaca más concretamente, pero la novela en general, eh, tiene que tener voces y discrepancias y tiene que haber reflexión y tiene que haber debate, ¿no? El fútbol nos genera debates artificiales muchas veces cada semana. O sea que y la novela tiene que tiene que estar viva también, ¿no? Y tiene que haber gente que piense una cosa, que piense la otra. Bueno, eso de primeras. Entonces, a mí me parece muy bien que los autores, y sobre todo los autores que más nombre tienen en el sentido de que pueden llegar a más gente, que tienen espacios, púlpitos más poderosos, como puede ser el periódico, como en el caso de Rosa o de Arturo Pérez Reverte, pues lo son, tienen que dar pie a esta reflexión y a esta. Después, sobre lo que vienen a decir, bueno, pues podemos estar de acuerdo en muchas cosas, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Que hay demasiados autores, pero que si no hay un hueco para demasiados autores, pues por ejemplo yo igual no escribiría, ¿no? Eh, que las editoriales, eh, pues bueno, pues a veces no, pues lo sabemos todos, yo lo he padecido directamente, así que, pero si no, quizás tampoco habría posibilidad de. ¿Qué has padecido exactamente, José Francisco? ¿A qué te refieres? Yo publiqué los 2 primeros con Loizaga y de Loizaga en otra editorial y bueno, a día de hoy he cobrado algo, pero que no voy a cobrar nada más. Y bueno, Esto un pues poco en referencia al artículo de Rosa Montero, ¿no? Que hablaba de esa precariedad de los escritores. claro, dices, bueno, es cierto, no debería haber precariedad, pero en compensación, ¿qué pasa? Pues que cuando hay precariedad, pues pueden salir autores noveles. Si esto fuese un coto muy cerrado y muy trabajado y bueno, pues en mi caso, que es una mala experiencia, ha dado la posibilidad de que yo pueda ir luego a otra editorial y que pueda empezar a tener lectores y que sea conocido. Eso es una paradoja, ¿no? Es un poco. José Francisco, la editorial al revés, que es donde estamos, es nuestra casa. No, bueno, estoy encantado, edita fenomenal, tiene su público y sus lectores, son muy serios, están siempre cercanos además, o sea que no, es un paso, pues por eso tú te pone, bueno, a ver, si yo no hubiese pasado por una mala experiencia, pero a la vez haberme dado la oportunidad de empezar a editar, pues a publicar, pues entonces pues posiblemente no estaríamos donde estamos, ¿vale? Entonces, eh, por ese lado, pues sí, es cierto que hay cosas que no van bien, que quizás las estructuras editoriales de lo que es la industria podrían trabajarse más para que estas cosas sucediesen en las menos ocasiones posibles, etcétera, etcétera, ¿no?
Y luego sobre otro, el artículo de Pérez Reverte de que las editoriales buscan y publican a cualquiera, etcétera, etcétera, pues me genera también la misma ambigüedad, ¿no? En el sentido de que quizás sí eh, acaben escribiendo alguna novela gente que no lo había pensado hacer nunca y que no tiene esa necesidad vital, pero yo creo que hay que tener una necesidad vital interior para hacer no una novela, sino una carrera literaria, que es un poquito lo que yo busco y lo que utilizar la literatura para expresarte siempre, no simplemente, pues mira, pasaba por aquí, me viene muy bien este dinero y luego ya me dedicaré a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es como los males menores que toda buena empresa puede tener, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a mí me preocupa más un poco que una tercera cuestión de la que no han hablado en estos dos autores, porque en el fondo son muy buenos y son unos privilegiados, están en una posición de privilegio, es cómo el mercado editorial está copado por los grupos potentes editoriales y cómo es muy difícil que aparezcan otros sellos editoriales que tengan su difusión y que puedan aparecer nuevos autores y nuevos valores. Eso también podría ser una cuestión más importante. Yo creo que la idea no es reducir el número de editoriales, reducir el número de autores, publicar menos, sino publicar mejor, ¿no? Bueno, yo en todo caso quizás le pediría a las grandes editoriales que además tienen tantos sellos, que no es tan complicado, que por lo menos trabajasen alguno de sus sellos con un marchamo de calidad, en el sentido de que ellas son las primeras que tienen que hacer ese filtro para buscar esos lectores críticos y que puedan confiar en lo que las editoriales están vendiendo, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a meter yo a decir a los demás qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que está así la cosa y lo que hay que hacer es pelear un poco con estas reglas, ¿no? No eh, bueno, la gente escribe, eh, hay cosas que merecen la pena, otras que no. Eso al final un poco igual lo marca también el lector y bueno, pues nada, ahí en esa disputa andamos. Yo no estoy en los problemas en los que están ellos, en fin, porque están en otra situación, yo lo entiendo. Y a mí, bueno, pues lo que me preocupa siempre que me pongo a pensar sobre lo que es la industria del libro, siempre llego a la conclusión. Yo lo único que puedo hacer, lo que mejor puedo hacer es escribir la mejor novela posible, la siguiente. Eso es lo que realmente está en mis manos, ¿no? Mi texto que yo voy a entregar a los lectores y lo demás, pues yo ahora no tengo ninguna capacidad de acción, ¿no? Entonces, no me parece ni bien ni mal, eh, sino, bueno, cada uno desde la perspectiva en la que está. Bueno, hago un pequeño apunte, ¿no? Pero Reverte no es el caso de Rosa Montero, pero Reverte es periodista y de hecho él viene de ese mundo, ¿no? Y luego también es verdad que los grandes escritores, cuando publican con un gran sello, son ellos los que se llevan todo el espacio sin dejar más espacio quizá, pero bueno, es una cuestión editorial también por ganar dinero, porque es apuesta segura. Entonces, bueno, no sé. Sí, no, a ver, uno puede pensar que, a ver, yo no creo que por tener otro oficio y venir de otro ámbito seas bueno o vas a ser buen o mal escritor, ¿no? Hombre, lo que dice Reverte es que, claro, si vas buscando gente que ya tiene fama para que te hagan un libro, para que lo hagas, en fin, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, de la que nadie habla, que es el poder de los editores dentro de los sellos para influir en las tramas, en las estructuras, para quitar 100 páginas, 200 páginas. Son coautores en muchos casos, ¿no? En fin, yo también tengo editor en Al Revés, editora, que Mercedes Castro, que la mando un beso gigantesco, y Maravillosa, Mercedes. me sugiere unas cuantas cosas, mira a ver esto,
mira, a ver si podemos entrar un poco antes o antes sobrar, pero son dos cosillas, ¿no? Son, en fin, lo que te diría un lector avezado que sabe del género y que te ayuda a ti a reflexionar, ¿no? Y lo que no sé es qué hacen los editores de los grandes sellos si con autores bueno, que tienen una idea, que la tienen ahí medio desarrollada. Entonces, claro, eso sí que me parece un poquito fraude de ley, ¿no? Hablar diciendo que uno, que uno es el autor de una obra en la que tiene poca o no el mayor grado de participación posible, ¿no? Yo sí considero que Bacalao de Bilbao es producto de mucha gente, de mi editora, del ilustrador que me hace unas portadas magníficas, del corrector ortográfico que siempre me revisa y me ve que no, en fin, de los 4 o 6 lectores que tengo en mi entorno que me dicen, ¿qué te parece esto? ¿Cómo ha quedado esto? Al final, no sé, no deja de ser una obra colectiva, sin contar que lo que yo cuento y lo que yo sé tiene que ver con la sociedad en la que vivo, así que también se la debo a ella, ¿no? Pero claro, yo me considero responsable para lo bueno y lo malo de la inmensa mayoría de lo que hay en Bacalao de Bilbao, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde igual deberíamos de llegar, ¿no? Pero bueno, esos son más bien valores éticos y literarios, y bueno, ya sabemos que las industrias del dinero no entienden de eso, ¿no? Entienden de beneficios. Como en el fútbol. Bueno, pues recordad Bacalao de Bilbao de José Francisco Alonso. Muchas gracias, José Francisco. Gracias a ti, Ana, un placer. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.